la mirada de un misionero josefino. La libertad fundamental radica en elegir qué palabra escuchar. La liturgia de este cuarto domingo del tiempo ordinario nos garantiza que Dios no se amolda a los proyectos de egoísmo, mucho menos de muerte, que van deshaciendo y destruyendo nuestra vida, nuestro mundo, y que esclavizan a los hombres, y afirma que encuentra formas de acudir a nosotros para proponernos proyectos de libertad y plenitud. Por ejemplo, en la primera lectura se nos propone, a partir de la figura de Moisés, una reflexión sobre la experiencia profética. El profeta es alguien que Dios elige, que Dios llama y que Dios envía para hacer su palabra, una palabra viva entre nosotros. A través de los profetas, Dios viene al encuentro de cada uno de nosotros. Nos presenta de manera muy notoria sus propuestas. El Evangelio muestra cómo Jesús, el Hijo de Dios, cumpliendo el proyecto liberador del Padre, con su palabra y sus acciones, renueva y transforma en cada persona, lo hace libre de todo aquello del cual lo viene oprimiendo, como el egoísmo, el pecado, la muerte. La segunda lectura invita a los creyentes a repensar sus prioridades y no dejar que las realidades transitorias se interpongan en el camino de un verdadero compromiso al servicio de Dios entre los hermanos. La gente empieza a ver y oír a Jesús en Cafarnaúm, centro de la industria pesquera de la región de Galilea. Allí, en la sinagoga, el lugar donde se reúnen los judíos para orar, escuchar las Sagradas Escrituras y ser instruidos en ellas, lo primero que les llama la atención a sus oyentes es que aquel Galileo proveniente de Nazaret no les habla como los otros maestros o doctores de la ley, que solían referirse a lo que estaba escrito sin ninguna creatividad. Pero sobre todo, como Jesús lo iba a señalar después, no eran creíbles porque su vida no era coherente con lo que enseñaban y utilizaban el discurso religioso para su propio provecho, sin importarles de verdad los problemas de la gente, como suele suceder en algunos ámbitos. Muy bonitas predicaciones, pero nuestra vida ojalá fuera como decía aquel hermano: si así como hablamos, viviéramos, otra cosa seríamos. Jesús, en cambio, enseña un estilo nuevo que invita a reconocer a un Dios cercano, siempre dispuesto a sanarnos, librándonos de las fuerzas del mal que nos rodean y que pretenden apoderarse de nuestra existencia. Y lo que predica lo aplica en su forma de obrar, mostrando que en Él mismo se hace presente la salvación, las acciones de Dios, acciones que liberan del mal. Este es el sentido del relato del milagro obrado por Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. El término espíritu impuro, que corresponde a los llamados demonios, considerados como fuerzas malignas, podemos entenderlo hoy como una fuerza de dominar las energías negativas opuestas a Dios, contrarias a este mensaje de liberación. Al sanar a aquel hombre, dominado por una energía negativa, Jesús muestra que tiene el poder de vencer el mal, que nosotros no podemos controlar por nuestras propias fuerzas. Varios acontecimientos de nuestra vida nos lo siguen recordando que no podemos solos ante unas realidades que superan nuestras capacidades, nuestro ámbito humano. También los demonios hacen referencia a la oposición que las enseñanzas de Jesús suscitaban entre los doctores de la ley, que veían amenazadas sus pretensiones de poder por aquel nazareno que atraía a las personas sencillas con su predicación novedosa, amable y liberadora. Para poder comprender los comentarios y sentimientos de este público,
debemos recordar la gradualidad de la revelación de Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué queremos decir con esto? La plena manifestación de Jesús como Hijo del Padre Eterno, hecho hombre, solo se da después de la resurrección. Durante sus correrías apostólicas, quienes lo escuchaban y veían sus milagros se preguntaban quién sería, y circulaban todo tipo de rumores y comentarios. El texto del evangelista Marcos, que acabamos de escuchar y que corresponde a este domingo, es un fiel testimonio de una diversidad de reacciones. Por ejemplo, hay un primer momento. El primero de ellos expresa las reacciones ante su forma de hablar. Se asombraban de sus enseñanzas, pues lo hacía como quien tiene autoridad y no como los escribas. En general, la gente es muy perspicaz e identifica claramente quién está diciendo la verdad y quién está engañando, quién habla con convicción y quién está repitiendo solamente cosas memorizadas o para su beneficio. Los que oían a Jesús percibían en él una fuerza superior, se sorprendían y se admiraban. En un segundo momento de este relato se describe la reacción de aquel que estaba poseído por un espíritu maligno. «Déjanos en paz, Jesús de Nazaret, veniste a destruirnos». Este episodio es muy elocuente, pues la palabra de Dios desacomoda. Pensemos, por ejemplo, en la predicación de la Iglesia sobre temas de política, de justicia social, que despierta la oposición y rabia de los que explotan a la gente, de los que abusan de los demás. Esto quiere decir que debemos anunciar la palabra sin preocuparnos, sin tener miedo a las amenazas, a los dires, y mucho menos estar esperando a que los demás nos aprueben y nos aplaudan, porque la palabra de Dios desacomoda, desestructura. En un tercer enfoque de este relato es la admiración que producen las acciones que lleva a cabo Jesús. ¿Qué es esto? Hasta los espíritus malignos les dan órdenes y lo obedecen. Las palabras y las acciones extraordinarias de Jesús muestran que nos encontramos ante una realidad nueva. Es decir, el reino de Dios está presente en medio de nosotros. La palabra de Jesús tenía la misma autoridad y efectos que la palabra del mismo Dios. Era una palabra de salvación que hacía presente aquello que anunciaba. No era una palabra que simplemente transmitía información acerca de Dios o del mundo, sino que era una palabra-acción que hacía presente la liberación prometida por Dios. Jesús era una persona con capacidad de hacer milagros. Sí, signos extraordinarios que, para las personas de aquel tiempo, mostraban que el reino de Dios estaba irrumpiendo en la vida del pueblo. El sufrimiento y el mal siguen presentes en nuestro mundo. Cuando creíamos que el mundo físico y la enfermedad iban a ser vencidos, nos aparece aquello que no estaba anunciado y que no esperábamos, que era este virus de contagio, que sigue sembrando dolor, sufrimiento y muerte. Y el sufrimiento psíquico, espiritual, moral, causado tanto a los afectados como a los familiares, amenaza nuestra esperanza y está hundiendo a muchos en la depresión, en la desesperación. Las esperanzas puestas en la vacuna no acaban de realizarse a causa de estos intereses económicos y políticos de quienes corresponde gobernar y conducir a los países. Todos los seres humanos y concretamente nosotros
que somos parte de esta familia, la Iglesia, tenemos la responsabilidad de enfrentar el mal, como lo hizo Jesús. Con la gracia del Espíritu Santo, podemos liberar a quienes de muchas maneras están oprimidos por el mal, en pensamientos, conductas, comportamientos, expresiones, personas poseídas en una manera tan miserable de pensar, de vivir, y que esto está causando una manera de seguirnos contagiando del propio virus y de otros que ya teníamos. Y esto lo hacemos en colaboración, de manera que podemos apoyarnos en otras personas, en seguir trabajando por un ambiente más fraterno, más humano. Y lo podemos seguir haciendo desde nuestra fe, trabajando con aquellos que no participan de nuestros credos, de nuestra religión, pero que sí podemos solidarizarnos por la vida, por la justicia, por la vida del ser humano. Al concluir esta meditación dominical, pidámosle al Señor Jesús que seamos fieles comunicadores de su mensaje y que no nos dejemos desviar por palabras, por discursos de la actualidad. Pidamos también que no nos acostumbremos a leer los relatos de la vida del Señor Jesús como si fuera un texto más de lo que circula por las redes sociales. Que cada vez que leamos su palabra, su relato, sus milagros, nos sorprendan, nos aviven en nuestra esperanza y abran este horizonte nuevo y que nos permitan descubrir lo que se nos está comunicando y a partir de lo que se nos está comunicando, aprender a seguir creyendo que Dios nos puede liberar de aquello que hemos visto que suena y es imposible para nosotros. Dios nos asista en nuestras decisiones. Adelante, siempre adelante, pues lo quiere San José. Habiendo terminado nuestra reflexión de este día, permitamos activar la campanilla de este medio de comunicación en la parte derecha abajo para recibir notificaciones nuevas del material que se va subiendo. Igualmente, entrar en la suscripción de YouTube titulada la página y el canal La Mirada de un Misionero Josefino, ayudándonos a crear una comunidad y compartir este link con aquellas otras personas, vecinos, compañeros, personas que les pueda ser útiles en su reflexión y en su vida personal. Los invito a orar, que nos podamos solidarizar por esta persona que están escuchando en el audio, por esta forma de seguir correspondiendo a Dios, escuchar la palabra que corresponde para seguir conduciendo mi vida en esta vocación como sacerdote, como josefino. A darle esto un like, ¿de acuerdo? Si nos ha parecido, o lo contrario, si estamos en una manera de seguir mejorando. Y por supuesto, enviar sus sugerencias, sus peticiones, sus intenciones para colaborar en la Eucaristía de nosotros, en nuestra comunidad, en la misa de todos los días y en algún rato de las horas litúrgicas. Igualmente, escribir aquello que ustedes consideran que les ha provocado la palabra de Dios, aquello que están viviendo en este momento, o algún tipo de sugerencia para mejorar nuestro programa, o si quieren algún tipo de colaboración, igualmente ayudarnos. Adelante.